buenos días, tardes o noches, dependiendo a qué hora nos estén escuchando. Continuando con los podcasts de las carreras universitarias, tenemos hoy el gusto de tener una invitada de la carrera de Derecho. Mi nombre es Augusto, como siempre, acompañándolos aquí en los podcasts. Tenemos por aquí también a Jorge. Un gusto, chicos, encontrarnos después de tanto tiempo retomando estos podcasts de las carreras universitarias que muchas personas nos habían vuelto a pedir. Como dice Augusto, estamos hoy día con una invitada de la carrera de Derecho, quien nos va a vislumbrar cuáles son las cosas que nunca nos cuentan de esa carrera, ¿no? Cómo está organizada, por qué los de Derecho están en el centro de la ciudad, mientras nosotros, los demás mortales, estamos en la universidad y ese tipo de cosas. Así que esténse pendientes. Y nada, solo me queda presentarles a Cosette Calatayud, que acaba de terminar la carrera de Derecho. ¿Cómo estás, Cosette? Hola chicos, buenas tardes. Un gusto de estar aquí y poder responder a sus preguntas, sus dudas y darles un poquito de mi opinión sobre cómo ha sido estudiar la carrera. Hola, Cosette. Vamos a comenzar, creo, de una vez ya para no alargar más esto. En el colegio, Cosette, ¿desde un inicio pensabas estudiar Derecho? ¿Qué carreras pensabas estudiar antes en el colegio? ¿Cómo estabas ahí malabareando con las posibilidades? Bueno, de hecho, en el colegio antes pensaba estudiar la carrera de veterinario porque me gustaban los animalitos. Luego también decía medicina, me parecía un poco interesante. Y cuando ya estaba por el último año del colegio, ya no sabía qué estudiar. Literal, estaba bloqueada, no sabía qué iba a hacer de mi vida, no sabía en qué carrera iba a estudiar o lo que sea. Y después me empezó a gustar un poco de química y dije, pues vamos a probar por ingeniería química o ingeniería ambiental, que creía que era lo que me gustaba. ¿Y cómo así te enteraste o te interesaste por Derecho? De hecho, como mencionaba que me estaba interesando por esas carreras y todo, mi papá pues un día me empieza a conversar. Me dice, "Ay, hijita, ¿qué tal? Ya sabes qué quieres estudiar". Y dije, no, en realidad no sé nada. Y me dijo, pero ¿y si estudias derecho? Y yo le digo, ¿cómo así? Y me dijo, mira, ¿sabes qué? Eres muy lora, porque hablo mucho. También te gusta memorizar las cosas, te gusta bastante la lectura, y quizás la carrera sea para ti. Y yo, ya pues, puede ser. Y de ahí, pues es que me interesé un poquito más, averigué un poquito más y ya le empecé a agarrar más interés. ¿Pero habías sentido algún tipo de presión antes de postular a la carrera? O sea, nos cuentas que te han dicho de una manera muy bonita que tal vez esto sea lo tuyo, tal vez esto no. ¿En algún punto te sentiste presionado y a la vez cuando empezaste a profundizar sobre la carrera? No, de hecho no me sentía presionada para estudiar la carrera, sino fue más como una sugerencia y yo al averiguar un poco más, sentí que sí, realmente la carrera se amoldaba a mí, al tipo de persona que soy. Entonces dije, ¿por qué no lo intentamos? Y si no es lo mío, lo sabré en el camino. Claro, ¿y cómo es que empiezas a investigar un poquito más sobre la carrera? ¿Preguntaste a amigos, a compañeros, a tíos o algo parecido? Le pregunté un poco más a mi papá porque la sugerencia fue de él. Me explicó que trataba sobre las leyes, de la política. Se fue más por ese lado y me llamó la atención. Y luego también tuvimos una charla que nos llevaron del colegio a la Universidad César Vallejo en Lima, y ahí nos dieron orientación vocacional, nos hablaron un poco más de las carreras y pues me fui interesando poco a poco más. Genial. Y a la hora de ingresar, ¿te fue difícil? Porque supongo que tú sabías, eras consciente de que ingresar a Derecho es difícil. ¿Eras consciente de esto? ¿Fue difícil realmente ingresar a Derecho? ¿Nos puedes contar un poco de cómo es la postulación a esta carrera? De hecho, en mi caso es muy anecdótica mi ingreso a la universidad. Pues yo llegué de Lima cuando ya había pasado los exámenes generales en el mes de abril, más o menos, y el próximo era en agosto. Estuve en academia hasta que llegara la fecha. Y una vez llegada la fecha, yo no sabía que la carrera de Derecho era
solicitado, que había demasiados postulantes. Yo solo fui a la universidad, di mi examen. En cierto punto el examen me pareció un poco sencillo y yo creía que yo estaba tan equivocada, tan mal. Dije, no, no voy a ingresar, me parece el examen o está muy fácil o yo lo estoy tomando, yo lo estoy haciendo muy mal. Y después en la tarde llegué a mi casa y mi hermana puso en la tele y aparecí en la lista de ingresantes en el puesto 12 y mi hermana feliz, saltando y todo. Y cuando ya fueron los primeros días de clase, nos empezaron a explicar que la carrera era, pues, es una carrera solicitada, que hay bastantes postulantes, que es exigente y todo. Yo recién me di cuenta de a dónde me estaba metiendo y realmente cómo iba a ser la situación en la universidad. ¿Cómo has llegado tú a la universidad? O sea, ingresaste chévere, a pesar de que incluso no estabas muy segura a la hora del examen. Llegas, te inscribes, todo este proceso. ¿Cómo es que llega COSEF a su facultad y con qué expectativa más o menos? Eh, Al momento de inscribirnos en la universidad, porque todos los trámites se hacían en la ciudad universitaria, luego nos mandan a nuestras facultades a hacer el pago, no recuerdo realmente de qué, pero tenemos que hacer un pago. Y yo empecé a preguntar dónde quedaba la facultad de Derecho, creyendo que era en la ciudad universitaria. Y luego escuché una chica que luego posteriormente pasó a ser bueno, mi compañera y amiga, que dijo que la ciudad universitaria, bueno, la facultad de Derecho se encontraba en el centro. Yo no sabía dónde, pregunté a algunos tíos si conocían y todo, y llegué el día que tenía que estar, llegué el primer día de clases. Al momento de llegar, lo único que sabía es que no conozco a nadie, no sé de qué trata, y llegué con la mente abierta, que cualquier cosa podía pasar, que si los primeros días me gustaba, genial, y si no, pues iba a saber que realmente no era para mí la carrera. Nos contabas antes de la entrevista que ustedes suelen tener una vestimenta un tanto diferente a la de los universitarios, ¿no? Porque la mayoría e incluso fotos que vemos de la universidad, siempre hay chicos caminando de ropa de calle, con buzo, como se les dé la gana, ¿no? En cambio, ¿cómo es esto en tu facultad, en tu carrera? En la carrera, el primer semestre todos van pues por lo más cómodos que pueden. A partir de que empiezan las primeras clases, los primeros meses, uno se va dando cuenta de que la carrera es muy formal. Las exposiciones, las presentaciones, los exámenes, todo es con terno. Todos venimos con terno y no solo, digamos, pantalón de terno y camisita, no, sino el terno completo, bien formales, porque se supone que es una carrera que exige la formalidad. Ah, ok. ¿Y cuál es tu opinión acerca de utilizar terno incluso en los exámenes? ¿Es algo que lo ves coherente con tu carrera? Para serte sincera, yo antes de ingresar a la carrera nunca me había gustado el terno, el uniforme. Siempre veía a las personas vestidas de terno y decía, qué incómodo debe ser. Al momento de ingresar, yo me enteré de que la carrera exigía eso y que toda mi vida iba a pasar uniformadita en terno. Y me parece bien en cierta forma porque te exige un código de vestimenta que a lo largo del el ejercicio de la profesión vas a tener que llevar sí o sí cuando quieres postular algún cargo público o una entrevista, lo que sea, siempre te exige la formalidad, no ir elegante, sino alterno, completo. Y de cierta forma nos dicen los docentes también de que eso hace la presencia de un abogado. El abogado se basa en su presencia, en qué es lo que muestra a los demás. Y pues también nos regañaban, nos decían, ¿cuándo han visto un abogado con terno y zapatillas? Y nos decían, bien uniformadas, las chicas en tacones, los chicos con zapato bien puesto, bien lustrado, siempre querían que estemos bien presentables. Es curioso porque recapitulemos esta idea de que la carrera de Derecho en la Universidad Nacional del Altiplano no funciona en la ciudad universitaria. O sea, es un dato que no muchos chicos que ingresan a Derecho saben. Y por ende, como Cosette nos dice yo, su facultad queda en el Pasaje Grau, si no me equivoco, se llama esta calle. Y también es curioso porque cómo los hace sentir
el hecho de que no estén junto a las demás facultades en la ciudad universitaria. Sí, es cierto de que la facultad queda fuera de la ciudad universitaria. De cierta forma, al inicio uno se siente un poco excluido de las actividades que se realizan en una ciudad universitaria, de todos los eventos que tengan que ver, mientras que nosotros estamos en el centro y seguimos con las clases. Si hay algún evento, a veces se cancelan las clases, nosotros seguimos con nuestras clases. Para nosotros no había los feriados, si teníamos exámenes programados, los hacíamos. Y de cierta forma, por eso decían que los de derecho éramos amarillos, que éramos botados, pero es por la misma formación que los docentes nos iban dando de que eh, los plazos se cumplen. En derecho los plazos son importantes. Si tienes fijado tal día se cumple. O sea, no puedes prorrogarlo, no puedes pedir más días, no. Entonces es mucha formalidad la que nos exigen y de cierta forma nos encerramos en eso. Claro, porque al final a ustedes las tomas de local nunca les habían afectado tanto como a nosotros. O sea, lamentablemente a los chicos que estamos en la ciudad universitaria, cuando hay una toma de local, son uno o a veces 2, 3 días perdidos y por ende eso nos afecta en el tiempo de terminar en el cronograma establecido en nuestras clases. Y que de hecho imagino que a ustedes también les da la libertad de saber cuándo exactamente acaban sus clases, ¿no? Porque las ampliaciones, imagino que no les afecta. En el hecho de cumplir con los cronogramas, sí, los cumplimos en las fechas. Más bien cuando hay ampliaciones, lo que los docentes hacen es como que esos días hacen reforzamiento para los exámenes finales, repasamos un poco, o también nos dejan un poquito más de trabajos para aquellos que están un poquito mal, subir las notas y así. Pero sí sabemos ya con más exactitud las fechas, ya no es tan presionado como he visto que a otros sí les choca el perder las clases porque después se les amontonan los trabajos para el final del semestre. Me parece interesante el que digas de que tienes reforzamiento para antes de los exámenes finales. Personalmente en mi carrera nunca tuve estos reforzamientos porque como la mayoría de bueno, la única carrera, la carrera exceptuada de la regla de las tomas de locales es derecho. Nunca tuve eso de esto, siempre éramos como que perdíamos todas esas clases y teníamos que recuperar las clases en la ampliación. Pero nos dices que había reforzamiento. ¿Nos puedes ampliar más ese concepto? Sí, de hecho, o sea, algunos docentes sí terminaban en las fechas establecidas y ya llegaba la semana de exámenes y sí las dábamos, mientras que otros docentes sacaban toda la currícula, el sílabus, una semana antes de los exámenes. Entonces decía, bueno, tenemos 2 o 3 clases libres, ya. Y preguntaban, ya, ¿qué temas repasamos? ¿Qué temas quieren que reforcemos? Y decimos, no hemos entendido muy bien esto, o podría darnos más casos sobre esto. Y el docente reforzaba, explicaba un poco más, o absolvía las dudas de los compañeros que había quedado en determinado tema. Entonces, sí hemos tenido con docentes repasos, nos reforzaban o eh, nos respondían las preguntas que nosotros teníamos dudas o no habíamos entendido del todo esa clase. Entonces, sí hemos tenido eso. Y creo que, en cierto modo, como les estaba mencionando, que había escuchado de que se les acumulaba todo, obviamente no les iba a alcanzar el tiempo para un repaso o algo, mientras que nosotros, al terminar y no tener las tomas del local, no nos dábamos, por así decirlo, ese lujo de hacer un repaso, un reforzamiento, una absolución de dudas. Tupa Podcast llega gracias a Bocaré Odontología Integral. Encuéntranos en Facebook como @bocaré.dent o visítanos en Girón Tacna 430, Puno. Bocaré, tu sonrisa, nuestra pasión. Y Jovena, con el tema de los horarios, ¿cómo funciona o cómo se estructura más o menos tu carrera? Por ejemplo, los primeros semestres, imagino que como todas las carreras se lleva lo que es llamado estudios generales y también cursos introductorios. ¿En qué horarios hacen clases? ¿Cómo es estructurado más o menos de ese lado? Ya, nuestras clases
Durante la carrera, los primeros semestres se lleva en la mañana. Si mal no recuerdo, creo que es de 7 a 1. Sí, de 7 a 1. Y después, para los cursos a partir de quinto semestre, sí, quinto, se lleva por la tarde. Solo son 2 salones que tenemos A y B. No hay más salones. Y los horarios son los mismos. Puede variar el orden de los cursos, pero el horario es el mismo para ambos salones. ¿Y la cantidad de alumnos? ¿Cuántos alumnos son? Usualmente, al momento de ingresar, son como 24 alumnos por salón. Ya va variando a medida que pasan los semestres porque algunos jalan en un curso, se quedan, otros se unen al salón algunos compañeros de otros semestres avanzados que se han quedado y se terminan acoplando al semestre en el que uno está. ¿Cuánto ha sido lo máximo que has llegado a ver? ¿50? ¿40? No, 38, 40 por ahí, es lo máximo por salón. En un curso, porque el promedio es por 35 alumnos por salón. Por salón. 35 por... Ajá. Claro, y estos son los cursos introductorios más o menos. Los cursos más avanzados, más de carrera, por decirlo así, ¿cómo se llevan? Los cursos de carrera ya los llevas como digo, a partir de los semestres quinto, sexto, ya vas introduciéndote mucho más en la carrera. Ya son cursos más especializados, más que ahondan más. Esos ya se van llevando en la tarde y algunos docentes que trabajan como jueces o fiscales o en entidades públicas o privadas, ya empiezan a dar clases también y los llevas en la tarde a partir de las 2 de la tarde hasta las 8, 10 de la noche se extienden los cursos, que de cierta manera creo que sí son beneficiosos aprender de docentes que están ejerciendo. ¿Por qué? O sea, ¿qué crees que los hace diferentes o cuál es el provecho que sacas de esto? A mi parecer, me parece bien y de cierta forma me gustaría que siga continuando, que los docentes que ejercen la carrera nos enseñen, porque el derecho es voluble. Un día una norma está vigente y al día siguiente ya no. O un día la norma dice ABC y al día siguiente dice CDE. O sea, varía y la norma está en constante cambio. Al igual que los docentes que están ejerciendo, ellos ven esos cambios. Entonces, ellos de cierta forma te van guiando por los cambios. Que, digamos, si ha cambiado esta norma y te dice que tienes que hacer tal cosa, el docente dice, mire, para hacer tal cosa, primero tienes que hacer esto, esto y esto, para poder aplicarla, porque si no, de nada te sirve. Entonces, ellos ya ven todas esas modificaciones, todas las variaciones que hay, te van guiando, porque ellos están actualizándose también. Claro, y te enseñan con casos prácticos. Entonces, ¿nos puedes contar más de tus docentes? Esos docentes que a la vez trabajaban, como nos contaste, en la fiscalía o en el Ministerio Público, y también a la vez enseñaban en tu facultad, les daban casos prácticos. ¿Se podría decir que estos docentes son los que más marcaron en tu carrera? ¿Nos podrías contar tal vez la experiencia de uno de los docentes que te haya contado un caso práctico que realmente haya dicho, eso sí, los profesores que trabajan y a la vez enseñan están más actualizados y a la vez siento que me están dando más información que me va a ser útil a la hora de trabajar? Sí, por ejemplo, el que yo creo que me ha marcado más es el doctor Mariscal, que es abogado, tiene su estudio, y él como al ejercer la carrera y ser litigante, él nos daba casos prácticos de lo que él veía, de lo que hacía, y nos ponía a hacer. O también nos mandaba él a las audiencias, conversaba en el Poder Judicial y decía, ya, te paso la relación de alumnos, van a venir, ¿qué audiencias tienen programadas? Tenemos audiencia de, no sé, de propiedad, de pagar suma de dinero, etcétera, de diferentes temas. Y por lista nos mandaba y teníamos que ir al Poder Judicial, ingresábamos y veíamos cómo era una audiencia realmente, cómo se llevaba a cabo, cuál era el procedimiento, cómo actuaba una parte, cómo litigaba la otra, cómo actuaba el juez dentro de la audiencia.
Entonces, él hacía que nosotros viéramos directamente cómo era el ejercicio de la profesión de este lado del litigante y también cómo es ver eh, el juez cómo actuaba, porque son dos partes diferentes. Nos enseñó, como digo, directamente. También nos hacía hacer prácticas de esos casos. Lo que recuerdo de él es que hicimos el curso de Derecho Agrario y nos llevó hasta Majes en Arequipa y hicimos la práctica como si fuéramos nosotros las partes de todo el proceso y nos hizo hacer medir los terrenos, nos hizo caminar cuánto mide cada terreno, por qué lo estamos, ficticiamente lo estábamos peleando, éramos dos compañeros que estábamos armando el caso, éramos abogados de las partes, teníamos que llegar a un acuerdo, o quién ganaba y él hacía del juez, el doctor. Entonces nos hacía vivir el derecho muy práctico. Los casos, los trabajos que también nos dejaba, quería trabajos que nosotros supiéramos. O sea, si nos dejaba una tarea, era para hacerla y al momento de que nosotros teníamos que sustentar esa tarea, él agarraba tu folder que habías presentado y te preguntaba, mira, la pregunta tal, ¿para ti qué es? Y tenías que responder lo que habías escrito porque se supone que tú habías hecho la tarea y que has estudiado para hacer la tarea. Entonces te exigía bastante porque en las leyes a veces tienes que tener mucha memoria, recordar qué normas se están aplicando, por qué estás optando por esta, tu interpretación y demás. Entonces él quería que seamos abogados aptos y que salgamos a la cancha a matar, por así decirlo. O sea, hacían prácticas desde qué curso más o menos llevabas con él. Y aparte de eso, ¿cuál fue tu primera audiencia? Imagino que me cuentas de ese profesor. ¿En qué semestre estabas cuando fuiste a tu primera audiencia? Mi primer curso que llevé con él fue en cuarto semestre, si mal no recuerdo, creo que fue acto jurídico, que nos enseñó más, o sea, con referente a bienes, propiedades, qué es el acto jurídico y demás. A la primera audiencia creo que eso nos hizo ser en quinto, sexto semestre. Teníamos que ir a escuchar una audiencia. Ay, sinceramente no recuerdo de qué tema trataba, pero fue muy interesante para mí ver cómo actuaban, cómo litigaban las partes. También lo hice en la sala penal, también nos mandaron a escuchar audiencias en sala penal, pero ese fue con otros docentes. También recuerdo y de cierta forma me gustaba cómo litigaban los abogados, cómo un abogado decía una cosa y el otro reaccionaba y decía no, pero en la ley dice esto y esa persona ha incumplido esta parte que no, y debatían. Y era muy interesante ver cómo inmediatamente buscaban y tenían que estudiarse todo el caso y saber todo el caso y refutar y decirle, no, señor juez, que esto está mal, que esto y esto. No es la litigación como vemos en las películas, que empiezan a debatir, que hay un jurado, no, es muy diferente. Solo están el abogado, las partes, y dependiendo del tipo de caso que sea, hay audiencia o no hay audiencia. O sea, hay gente, espectadores, pero no los únicos jurados, por así decirlo, es el juez que está viendo el caso. O sea, y eso rompe mucho nuestra idea de que es un abogado de pase de las películas, ¿no? Oh, qué chévere, muy, muy, muy alucinante lo que nos cuentas. Y ya pasando un poquito al tema personal, ¿en qué momento llegaste a odiar tu carrera? O sea, ¿en qué momento te cansaste por un motivo, yo qué sé, de que tenías muchos trabajos, de que ya no te gustaba el uniforme, de que, pucha, o sea, ¿hubo algún momento así en tu carrera, en tu vida universitaria? Al punto de odiarlo, no. Pero sí llegué a cansarme un poco, sobre todo en los últimos semestres, porque se pone más exigente la carrera. Cada semestre que pasa es más y más exigente y no es como para asustarse, sino para decir, de acá tienes que salir bien, si no, sigue esforzándote. Y en los últimos semestres se hace prácticas
y estas prácticas son monitoreadas. Tenemos los docentes que nos van a supervisar. A ellos se les llaman los jefes de práctica. Es como un curso, pero no están dentro del horario de clases, sino son en las mañanas. Uno tiene que hacer prácticas, creo, de entre 3 a 5 horas por día. Entonces, usualmente la mayoría hace 5 horas de prácticas de 8 a 1, o de 8:30, dependiendo a la entidad o al estudio en el que estén. Después de eso, tienes clases. A veces te da 1 hora para almorzar, o a veces sales tarde de prácticas porque tenías que terminar de hacer algo y ya no te da mucho tiempo de almorzar. Y no te puedes olvidar nada porque ya tienes clases. Tienes que ir a las 2 a las clases. Y hay días en que tienes clases de corrido, de 2 hasta las 10 de la noche, dependiendo con qué docente se toque. Hay algunos docentes que son más exigentes, que es más cansado, entonces terminas cansada. Y para el día siguiente tienes trabajos pendientes. Y te dejan trabajos para la próxima clase, no para la próxima semana. Entonces te tienes que quedar horas extras en la noche, terminando el trabajo, terminando de leer, terminando de hacer tus cosas, tienes exposiciones, lo que sea, terminas. Y luego al siguiente día tienes que seguir con lo mismo, las prácticas, las clases. Y llega un punto en el que de verdad sí se cansa, pero de cierta forma te recompensa porque sabes que estás aprendiendo y estás realmente haciéndolo en la cancha, porque estás trabajando con abogados, que estás viendo cómo se hace un caso, cómo se proyecta un escrito, dónde se presenta, hacer seguimiento, ver los plazos. Y de cierta manera, pues con el tiempo vas viendo que sí compensa, porque ya sabes poco a poco cositas que no sabías en teoría. Y nos estabas comentando también, bueno, nos acabas de decir de que en la mañana tienes tus prácticas, que son de 3 a 5 horas, normalmente de 8 a 1, y en la tarde aparte tienes clases, y normalmente en la noche es cuando tienes que hacer tus trabajos. Nos comentabas de que tenías compañeros de que tuvieron que venir a vivir aquí a Puno para poder continuar con sus estudios. ¿Nos podrías comentar un poco acerca de eso? Porque tal vez los chicos que quieran postular esta carrera puedan creer de que sí van a estar normal viajando todos los días, esto en el caso de Juliaca o de otras provincias que viajan todos los días. En el caso de tu carrera, ¿es posible viajar todos los días o necesariamente tienes que tener aquí una vivienda o alquilar una vivienda, un cuarto o algo? De hecho, sí es posible, pero es un sacrificio enorme. Y que he tenido compañeros que han optado por el mismo sacrificio, como te digo, de que terminabas tarde de clases. Ellos tenían que viajar 1 hora más o media hora más, dependiendo del lugar, a sus casas, llegar a casa, hacer sus trabajos, despertarse más temprano, llegar a Puno. Entonces, muchos de ellos han optado por alquilarse cuartos y vivir en Puno, porque la carrera lo demandaba. Como te digo, o sea, sí es un sacrificio estudiar derecho, como lo son muchas carreras. Algunas son un poco más flexibles que otras. Mi carrera, de hecho, los docentes sí suelen ser muy estrictos. La puntualidad es muy, muy importante para nosotros. Pero con el tiempo vas viendo que si realmente te gusta la carrera, ese sacrificio vale la pena, porque aprendes bastante. Eso sí, aprendes mucho. Yo en el estudio que he hecho mis prácticas o en las entidades en las que he estado, he aprendido de todo un poco. He visto que algunas cosas que se hacían que te decía la teoría no se aplicaba realmente, o era muy diferente cómo la aplicaban en la práctica. Entonces, compensa realmente lo que sacrificas. Tupa Podcast llega gracias a Constructora Grupo Calarc. Encuéntranos en Facebook como @Grupo Calarc o visítanos en Girón Cajamarca 263 Puno y Girón San Martín 563 Juliaca. Grupo Calarc, diseñamos el futuro, lo construimos hoy. ¿Y cuál momento crees que a ti te haya renovado? Digamos, como nos dices que hay momentos en los que estás tan ajetreado que incluso no tienes tiempo para ti e imagino que tampoco para tu familia. Y también nos dices que esos momentos, así como son pesados, a la larga te das cuenta que valen mucho la pena.
¿Cuál crees que haya sido el momento que más te ha reavivado la pasión por tu carrera a lo largo de tu vida universitaria? En el momento de hacer las prácticas. Al inicio te guían los doctores con los que estés haciendo las prácticas, primero te guían, te enseñan cómo hacer. Y luego llega un momento en el que te dan la confianza de, digamos, tenemos que presentar un escrito o una demanda o un impulso de algún proceso. Y te dan la confianza de decir, mira, en mi caso, mira, Cosette, has estado haciéndolo bien, hazme el escrito y yo solo voy a revisar. Y te dan todo toda la libertad de poder hacerlo como tú crees que debería de ser. Y después cuando lo revisan dicen, sí, Cosette, está bien. Y ellos lo firman y ya se presenta. Entonces dices, estoy haciéndolo bien, estoy aprendiendo bien y lo que he optado por hacer está bien. Entonces te sientes bien contigo y dices, no, sí, voy a seguir, tengo que seguir aprendiendo, tengo que recibir esa confianza y retribuirla. Y en estas prácticas que has hecho, ¿has tenido alguna vez conflictos éticos? Porque creo que es lo que la mayoría de la gente de a pie piensa acerca de la carrera, que si entras ahí probablemente alguna vez te va a tocar hacer el abogado del diablo. Y es un momento en el que supongo que como profesional tienes que entrar en eso, en un conflicto ético. ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Nos puedes contar acerca de eso? Mm, en el caso de los conflictos éticos, como abogado, muchas veces te va a tocar defender a personas que realmente no te guste. Y un docente dijo, ser abogado a veces no es si me gusta lo hago, sino cumplir tu labor de abogado. En mi caso, en las prácticas, yo he hecho prácticas en sector privado, en un estudio y más me ha tocado ver casos civiles que de suma de dinero y esas cosas. O cuando estaba en el Poder Judicial, igual veía casos que sí o sea, me molestaban, me incomodaban, pero al final la decisión no recae en mí, sino en el abogado con el que estaba trabajando. Pero personalmente sí, no he visto casos que diga, ay, no quiero saber nada. No, ya no me gusta la carrera por esto, porque voy a tener que defender esto, no. Eso más va a ocurrir en los casos penales, en los que muchas veces vas a ver violaciones a niñas, violaciones a personas, o estafa, o en algunos casos también en los que tienen que ver con bienes, que muchas personas presentan a veces documentos supuestamente verdaderos de que una propiedad es de ella cuando en realidad toda la vida ha sido de otra persona y ves que a veces es injusto esas pruebas, pero eso mucho, mucho, mucho va a depender de los jueces, de las personas y de qué tanto se pueda probar eso. Entonces, es muy complicado en realidad. Es muy complicado porque a tu perspectiva puedes creer que la persona a la que estás defendiendo te está diciendo la verdad, pero a lo largo tú puedes creer que sí, todos los documentos que te da te dice que es inocente, inocente, inocente. Y al final cuando termina el caso, cuando eso, te das cuenta o te enteras que era culpable. Entonces, es complicado, como te digo, pero a mí no me ha pasado. No he leído, he visto casos y todo, pero directamente con los que yo he hecho prácticas, no he tenido ese inconveniente. Y Cosette, dentro de tu carrera, porque por ejemplo en la mía, cuando ya estás en últimos semestres, puedes elegir algunos cursos que van a definir como que el rumbo que vas a tomar en tu especialidad, entre comillas. Existe también, por ejemplo, cuando estás en, no sé, se me ocurre onceavo, doceavo, que tengas cursos que ya esto te digan que en qué especialidad vas a ir, estás tomando, o todos terminan con los mismos cursos hasta el final. El derecho es muy amplio, muy, muy, muy amplio. Tenemos un montón de especialidades. Eh, Podría empezarte diciendo que existe civil, penal, eh, en el caso de administrativo, laboral, familia, pero se dividen más.
Por ejemplo, constitucional. Hay derecho constitucional, procesal constitucional. Hay derecho civil, hay derecho procesal civil, hay derecho penal, derecho procesal penal. Hay derecho administrativo, derecho contencioso administrativo, derecho laboral, derecho tributario, derecho notarial, derecho ambiental, derecho minero. Es una infinidad de áreas, de especialidades, que si uno quiere, puede especializarse en lo que uno quiera. O sea, el derecho es para escoger qué es lo que más te gusta, a qué es lo que más te sientes que te atrae, y puedes ir. Hay derecho contable también. O sea, como te digo, es infinito. Hay diferentes opciones. Claro, y nos hablas un poco de diferentes áreas de tu carrera. ¿Cuáles son las especialidades que manejan en Derecho en la universidad? No, de hecho tenemos cursos lectivos a partir del 9º semestre, que es donde empezamos a hacer prácticas, porque cada uno decide en qué entidades o con qué doctores hacer prácticas. Por ejemplo, en 9º y 10º se hace lo que es prácticas en sector privado, que es en un estudio jurídico. Y en 11º y 12º se hace en una entidad pública, que puede ser Ministerio Público, Fiscalía dentro, Poder Judicial, Defensa Pública, entre otros. Y dentro de las prácticas que uno hace, está escogiendo ya más o menos qué es lo que le gusta, y en los cursos lectivos uno ya pues va viendo qué es lo que se va asemejando a esas prácticas que ya vas haciendo. Pero tenemos en opciones en lo que es civil, constitucional, penal, administrativo. Va apareciendo en cada semestre cursos así, cursos lectivos tenemos. ¿Y cuál crees que sean las dificultades con las que más te has topado a lo largo de tu carrera? Tal vez no hay un apoyo necesario, falta algún tipo de preparación, tu tiempo no has sabido tú distribuir. ¿Qué cosas te ha dificultado en este tiempo que has estado en la U? Creo yo que es el tiempo. A veces, en algunos cursos me hubiera gustado que sea un poquito más, se profundice más, o que sea un poco más extensos, y otros que era suficiente con lo que nos daban. También, no sé, sí nos han dado bastantes facilidades. Teníamos la sala de cómputo, teníamos la biblioteca para poder prestarnos los libros y todo. Pero creo que lo principal, actualización en los libros, creo yo, porque había libros que nos sugerían los docentes o nos pedían, y muchos de ellos eran actualizados, y en la biblioteca no habían esos libros más actualizados. Y nosotros tenemos que recurrir a otros medios, o por último sacarnos copia del libro. El docente lo tenía, se había comprado y lo dejaba en alguna fotocopiadora, y nosotros nos teníamos que sacar copia de ese libro si queríamos estar con las lecturas más recientes, la jurisprudencia más reciente, más nueva y todo. Claro, porque tú misma nos decías que es súper volátil tu carrera, o sea, volátil en el sentido de que puede cambiar de un momento a otro en muchas normas, ¿no? Claro, entiendo. Y ahí también traería un poco la preparación del alumno, ¿no? Me imagino, porque si yo como alumno simplemente espero que se me den los cursos o que se me den ciertos niveles de enseñanza o ciertos temas en específico, voy a ir quedándome atrás. ¿Tú en qué punto crees que te ha dado esas ganas de adelantarte de tus profesores? Teníamos un curso, no recuerdo ahorita el nombre, metodología, no recuerdo el nombre, lo llevamos con el doctor Sarmiento. Ese curso me gustó bastante porque el doctor nos hacía participar de lo que nosotros sabíamos. O sea, nos daba una lista de lecturas que nosotros podíamos escoger, buscar. En el internet había muchos de esos artículos o libros, incluso él nos daba algunos libros para tenerlos a la mano. Y ya dependía de ti si querías o no leerlos. Porque en la clase él preguntaba sobre este tema, me explicaba un poco, daba casos, todo, y decía, ya, sobre este tema, ¿quién puede profundizarme un poco más? Y si tú habías leído,
Y si tú querías, participabas. Y te ponía una hojita en la de tus participaciones. El que quería salía con muy buenas calificaciones, el docente le debía firmas, y el que no quería o el que simplemente se conformaba con lo que tenía, pues lo dejaba ahí, escuchaba las clases, participaba de cuando en cuando. Y es ahí donde a uno le daba más ganas de decir, no, a la próxima clase yo quiero seguir interviniendo, quiero seguir preguntándole al doctor, quiero, o sea, si me quedo con dudas, le pregunto. Y si no, sigo leyendo, aclaro mis dudas y participo más. Y al participar más, tú sabes más. Y el doctor en cualquier momento puede decir de una clase pasada, daba alguna pregunta o comentaba algo, y tú ya sabías eso y podías acotar más. Y eso era lo que me gustaba bastante de ese curso y entonces me gustaba seguir participando, buscaba más libros, buscaba más textos y así, o sea, me gustó esa dinámica del docente. Y en tu carrera, pero no hay esta perspectiva de que el alumno que levanta la mano para preguntar, el alumno que plantea preguntas, eso es un amarillo, es un sobón. O sea, no se No, maneja mucho eso. no, de nosotros al menos no, sino que apoyaba un poco más. O sea, siempre hay en los cursos algunos compañeros que también, sí, no, no le digas o no, no levantes la mano. Pero para nosotros era, con los semestres, como te digo, va avanzando, te vas dando cuenta que mientras más preguntas, más te absuelven tus dudas y más sabes. Y se te hace normal. Entiendo, o sea, qué chévere lo que nos cuentas, de hecho, porque muchas veces ha pasado de que hay un alumno que en ciertas carreras pregunta y se le empieza a cuestionar como el amarillo, el sobón, ¿no? Pero tú misma nos dices que ese tipo de participación en una clase, ese debate, te inspira a seguir estudiando. Ahora, si es que hablamos de Exacto. inspirar, ¿perdón? Sobre eso, o sea, sí, es así, incluso cuando ya estás en los últimos semestres, incluso un compañero puede decir, mira, no, doctor, me parece así, así, así. Y luego un compañero levanta la mano y le dice, mira, compañero, yo no estoy de acuerdo contigo porque según tal autor dice esto y según nuestra normativa dice lo otro. Y luego otro compañero dice, no, yo apoyo a este compañero y empezamos a debatir. Y entre nosotros empezamos de lo que sabemos, empezamos a discutir y el docente al final para el debate y luego dice, mire, tal, esto es así y esto sí y esto se aplica en nuestra norma y todo. Y es interesante y eso me gustaba bastante. Claro, y no hay esta perspectiva de parte del docente en el que si es que me cuestionan o si me preguntan, están atacándome. O sea, no hay docentes que así se lo tomen a personal las opiniones de los alumnos. O hay No, de todo. bueno, de hecho, o sea, hay de todo tipo de docentes. Quizás con los docentes con los que yo he estudiado no eran tanto así. No sé si cambie, algunos docentes cambien, otros se mantengan, pero con los que yo he estudiado, sí, les gustaba bastante que debatiéramos. Él fomentaba eso, que el debate, de hecho, nos ayudaba a sacar ideas, a cuestionarnos cosas y a aclarar muchas dudas que teníamos. Tupa Podcast llega gracias a Cofactel Consultores y Facturadores. Contáctanos al 910 81 93 44 o escríbenos a cofactel@gmail.com. Cofactel, sistema de facturación electrónica en línea. Me es interesante el pensar de que en derecho, por ejemplo, en mi opinión, bueno, en mi perspectiva, siempre pensé de que era una carrera en la que se estudiaba leyes para que estos se cumplan. Pero sin embargo, a lo que veo es de que es más interpretación de ellas, porque sí, siempre está en el caso de que se puede interpretar de una u otra forma. Y ahí está también, ahí entra el debate de cómo interpretas una ley. En todo caso, en tu carrera podrías decir de que el pensamiento crítico, o sea, el tener una ley y realmente analizarla, está muy presente. Llevan esto. ¿Tú consideras de que el pensamiento crítico es un factor importante para la formación de un abogado? De hecho, sí. O sea, siempre te piden de que sepas la norma, pero muchas veces esa norma se puede interpretar tanto a favor o en contra tuyo.
porque existen precedentes que son casos que han sido resueltos, digamos, en el Tribunal Constitucional o en otros ámbitos que son casos emblemáticos y que te pueden dar la razón como que también pueden ser en contra. Entonces también depende mucho de una persona, cómo usar eso, buscar, ver cómo te favorezca esa norma, y tú buscas tu estrategia para que la norma vaya a tu favor. Y sí, de hecho creo que el pensamiento crítico también es muy, muy importante en la formación de un abogado. Y poniéndonos un poco nostálgicos, cuando, cuando tú ingresaste a la universidad, ¿qué cosa te hubiera gustado saber sobre tu carrera, sobre la vida universitaria? ¿Qué te dirías a tu yo del pasado? Principalmente que voy a usar terno, porque en particular no me gusta. Pero aparte de eso, de que le, que le echara ganas, porque siempre va a haber cursos difíciles, siempre va a haber docentes exigentes, siempre vas a tener que estar un poco presionado, pero lo vale porque aprendes, porque todo eso al final rinde frutos. Y te doy toda la razón. Y me pasa porque como estudiante aún he tenido la oportunidad de llevar con profesores que normalmente se tildan o se etiquetan de renegones, de exigentes y tantas cosas que, o sea, así, sin miedo, yo me inscribí con ellos y los profesores, aparte de exigirte, tienen el conocimiento necesario como para hacerte dar curiosidad. Te gritan, incluso me ha pasado que me gritan a la hora de que presento trabajos y uno se siente más inspirado porque cuando comparas con otro docente que tal vez no te exige tanto, sabes mucho más que los demás. O sea, y me pasa porque en ciertas tareas, en cursos avanzados, esos temas en específico difíciles, complejos, yo los manejo muy fácil porque tenía un profesor que me gritaba y mis compañeros no tenían esa oportunidad y ellos han pasado súper relax. O sea, es súper, súper alucinante la perspectiva que nos cuentas y de hecho creo, y si es que resalto algo en lo que nos acabas de decir, es que mientras más sacrificios hay, al final te vas a dar cuenta de que más aprendes. Wow, qué chévere, Cosette. Podríamos hablar horas y horas. Creo que los chicos que van a escuchar este podcast van a poder ver un poquito, siquiera, más allá de lo que normalmente se nos muestra en videos, spots de tu carrera, porque nos cuentas desde tu vida. Y es súper alucinante lo de las audiencias, lo de los cursos, lo de los ternos. Wow, he volado muchísimo. Gracias por tu tiempo, pero queremos que nos des un último detalle y es una pregunta, si bien filosófica, es tu mensaje a la nación. ¿De qué manera crees que impacta o cuál es la importancia de tu carrera en nuestra sociedad? A ver, te respondería eso con que toda sociedad siempre tiene conflictos. Y dichos conflictos muchas veces no se solucionan a veces hablando. Muchos de esos conflictos toman otros rumbos. Y es ahí donde nosotros entramos. Porque, por ejemplo, en las cuestiones entre personas, eh, hay una disputa por alguna propiedad o entre los mismos herederos de algún terreno. Que entre ellos están discutiendo a quién le pertenece lo que sea, vamos a entrar nosotros. Un médico cometió una negligencia médica. Para solucionar eso, un abogado. Ocurre un accidente de tránsito o te detienen en estado de ebriedad. Necesitas a veces un abogado para que te ayude a salir de eso o a solucionar el inconveniente. También, sientes que ha habido alguna injusticia, lo que sea, o eres víctima de cualquier tipo de delito, o lo que sea. Está el Ministerio Público que también sirve para protegerte como persona, en el caso de violencia familiar o ese tipo de situaciones. Entonces, siempre el hecho de ser una sociedad incluye conflictos y muchos de esos conflictos van a requerir la presencia de un abogado. Tanto un abogado en el sentido de ser litigante, apoyar, ayudarte a resolver tu inconveniente, o también los jueces, los fiscales, en las entidades públicas tenemos bastantes órganos dirigidos por profesionales en derecho.
Entonces, yo creo que impacta bastante porque estamos metidos en todo. Como te dije, la carrera es muy amplia. Tenemos diferentes ramas y en todas esas ramas siempre va a haber un abogado para ayudarte. En el caso de un despido arbitrario, en el caso de que haya un procedimiento administrativo que te esté siguiendo y demás. Siempre, 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 siempre en algún momento de nuestras vidas vamos a necesitar de la ayuda de un abogado o al menos de la asesoría de uno. Y qué mejor si está formado de esta forma, analizando las cosas y estudiando más y siempre con las ganas de querer saber más. Genial esto, Cosette. Muchas gracias por tu tiempo. En serio, fue una entrevista muy productiva, no sé qué adjetivo utilizar, porque realmente nos has dado información muy interesante acerca de los ternos, por ejemplo, de que llevan los cursos en la tarde, incluso en la noche, y hace que los estudiantes tengan que vivir aquí en Puno. En otras carreras no pasa eso. En otras carreras creo que siempre puedes estudiar en la mañana y terminar tu carrera en la mañana y es normal y podrías viajar todas las veces. Derecho no es una de esas carreras. Y sí, toda la información nos ha dado de los profesores, de las audiencias, de... No, sí, José, muchas gracias de verdad por tu tiempo, por darnos todo abrirnos un poco más la mente sobre esto. Muchas veces creemos que la información es suficiente y cuando te cuenta una persona su vida a lo largo de la carrera es mucho más alucinante. Imagino, y estoy completamente seguro que muchos chicos que están en este momento estudiando para postular a la carrera de Derecho necesitan escuchar ese tipo de historias, necesitan saber que va a ser sacrificado en muchas partes, que vas a tener experiencias que nadie más ha tenido y que también deberías entender cuál es la importancia de tu carrera en nuestra sociedad, ¿no? Porque al final es eso, la carrera es estudiar para salir con un grado y poder aportar algo en la sociedad. Gracias, José, nos ha encantado la pasión con la que nos has contado las cosas, las historias que has tenido. Tal vez te gustaría despedirte dando algún mensaje. Sí, chicos, gracias a ustedes por la invitación. Realmente no lo había hablado fuera de la carrera como es realmente. Pero sí, mi mensaje hacia los que deseen estudiar la carrera o están interesados es de que la carrera va a ser sacrificada. En ciertos puntos vas a sentir que ya no puedes, que estás muy cansado, que ya te cansaste de leer o de estudiar, pero todo eso rinde frutos, terminas aprendiendo más y terminas dándote cuenta de que todo ese esfuerzo realmente vale la pena, que vas a salir sabiendo a lo que te vas a ir enfrentando y con las prácticas pues aún mucho más vas a darte cuenta del ámbito en el que vas a ejercer la carrera, qué es lo que te va a ir gustando durante el estudio de la carrera y al final vas a sentirte bien, que cuando la termines vas a sentir nostalgia por aquellos regaños de los docentes, de aquellos que te han exigido, pero son los que más recuerdas. Entonces, adelante, estudienlo, pónganle mucho esfuerzo que realmente lo vale. Wow. Gracias, José, de verdad. Gracias. Chicos, acuérdense de que esto no va a ser fácil y son 5 años, chicos. Son 6 años, disculpa. 6 años. 12 semestres. Y Cosette, una cosa más, nos sería chévere de que nos pases la currícula con las que has estudiado, cosa que la podemos compartir con los chicos para que tengan más info acerca de los cursos que van a llevar y también acerca de los electivos para que puedan tener más perspectiva acerca de lo que van a estudiar. Solo eso. Yo les puedo compartir la currícula con la que yo he estudiado, pero creo que ya no es la misma, ha ido cambiando, ha ido variando algunos cursos que se llevaban en los primeros ciclos, se han adelantado, otras se han retrasado y así, ha variado. Ahorita están con otro tipo de currícula por la ley universitaria, creo. Claro, y más que la carrera en sí es volátil, te imagino que requiere constante actualización. Claro, ¿no? Exacto, porque yo estudié Derecho Romano y creo que ya la quitaron de la currícula. Sí, interesante. Ahí podríamos volar 1 hora más.
Y de hecho, chicos, vamos a procurar para los chicos que tengan preguntas, tal vez José nos va a ir ayudando a lo largo de los comentarios, o tal vez estemos viendo la forma de organizar reuniones en las que ustedes puedan hacer preguntas más precisas sobre algunas cosas de la carrera. Entonces, a José ya la vamos a comprometer así en nuestro podcast, que va a quedar grabado para la eternidad y que no nos chatee después. Entonces, Amén. gracias de verdad, José, Augusto, Luzme, que nos está ayudando ahí en producción. Estamos chambeando en este nuevo podcast que va a ir saliendo a lo largo de las semanas. Vamos a procurar rellenar de contenido nuestra página con todas las carreras profesionales, primero de la Universidad Nacional del Altiplano. Vamos a ir viendo carreras de la UNAG en Juliaca, vamos a buscar carreras técnicas, vamos a buscar se me ocurre pedagógicos, institutos, porque también son opciones. Estamos completamente seguros que las personas que escuchan los podcasts y entiendan la perspectiva de una persona que la vive, va a poder abrir un poco más su mente y no cerrarse en que necesite una carrera universitaria como ENDE, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que ustedes tengan un abanico de información para que tengan mejor manera de elegir su carrera y su futuro. Así que, Augusto, ¿algo más para cerrar? Solo, chicos, que estén atentos a la página, denle like y síganos en todas nuestras redes sociales. Gracias, chicos, cuídense, nos vemos.